Profesor, buenas noches. Como parte del avance 5 de nuestro proyecto de clasificación de FRCIs, vamos a explicar. Alumnos de mi grupo, quienes habla Emer Gabriel Payín Alvites y José Salazar Casayo, docente de Mamani y Yanampa Wilson, y somos el grupo 9. Eh, esta vez vamos a, esta vez vamos a tocar el tema como parte del aprendizaje supervisado, el entrenamiento y evaluación del modelo Naive Bayes. Sobre el entrenamiento y evaluación del modelo Naive Bayes podemos decir, ¿no?, que es uno de los algoritmos más simples y poderosos para la clasificación basada en teorema de Bayes, con una suposición de independencia entre los predictores. Luego podemos decir que asume el efecto de una característica particular en una clase y es independiente a otras características, ¿no? Este, Adicionalmente a ello, nosotros podemos indicar que el, la fórmula en la cual se sustenta este algoritmo, ¿no?, en la cual podemos visualizar aquí, donde que cada parte que debería ser el pH es la probabilidad de que la hipótesis H sea cierta, independientemente de los datos. Y el PD es la probabilidad de que la hipótesis H sea cierta, independientemente de los datos. Y el PH/D es la probabilidad de que la hipótesis H sea dada los datos D. Y el PD/H es la probabilidad de los datos D, dado que la hipótesis H era cierta. Los pasos a nosotros dar para poder aplicar este algoritmo: como paso 1 tenemos que calcular la probabilidad previa a las etiquetas de las clases dadas. Como paso 2, determinar la probabilidad de cada atributo para cada clase. Paso 3, poner estos valores en el teorema de Bayes y calcular la probabilidad posterior. Paso 4, ver qué clase tiene la probabilidad más alta, dado que la variable de entrada pertenece a la clase de probabilidad más alta. Dentro de las ventajas que tenemos, es fácil y rápido predecir la clase en conjunto de datos de prueba. También funciona bien en la predicción multiclase cuando se mantiene su suposición de independencia. Un clasificador Naive funciona mejor en comparación con otros modelos. Funciona bien en el caso de variables de entrada categóricas comparadas con variables numéricas. Y las desventajas que encontramos es que si la variable categórica tiene una categoría en el conjunto de datos de prueba que no observó en el conjunto de datos de entrenamiento, el modelo asignará una probabilidad cero o no podrá hacer una predicción. Esto se conoce a menudo como la frecuencia cero. Por último, la asunción de predictores independientes en la vida real. Es casi imposible que obtengamos un conjunto de predicciones que sean completamente independientes. Dentro de las conclusiones para nuestro proyecto, en sí, en el código que a continuación vamos a explicar, podemos indicar que el modelo es efectivo, ¿no? Naive clasificó correctamente la mayoría de las muestras del dataset IRIS con alta precisión. La cetosa bien separada, la especie cetosa fue reconocida sin errores por su clara separación en las variables. Una confusión leve, hubo pequeñas confusiones entre versicolor y virgínica debido a su similitud morfológica. Simplicidad y rapidez: el modelo es computacionalmente eficiente y fácil de entrenar. Importancia del procesamiento: la normalización mejoró la distribución entre los datos y la precisión del modelo. Supuesto de independencia: aunque las variables no son totalmente independientes, el modelo sigue funcionando bien. Aptitud para los gaussianos: el clasificador se adapta correctamente a la distribución continua como el dataset IRIS. Y como conclusión general, NetBayes es una opción sólida para las tareas de clasificación supervisada, combinando la simplicidad y buen desempeño. Gracias. A continuación vamos a explicar el código de la parte 5 de entrenamiento y evaluación del modelo NetBayes. Podemos visualizar, nos encontramos en el entorno de Colab y, el tema a tratar es entrenamiento y evaluación de NetBayes para nuestro proyecto de inteligencia artificial. Es el avance 5. Nuestro grupo se compone de Elmer Gabriel Payín Alvites y José Salazar Casayo, ¿no? Como primer punto tenemos ya la importación de las librerías, el import NumPy ASP.NP, que para manejar datos numéricos y tubulares.
y tabulares. Luego el import pandas aspedes para el manejo del data frame, ¿no? El manejo de los datos. El Matplotlib y el Cibo son para crear gráficos y visualizaciones. Luego tenemos las otras librerías que nos van a ayudar a importar el dataset del iris, lo que anteriormente se venía explicando. Luego viene la carga del dataset iris en sí, que es que básicamente nos indica que el data iris va a tener 150 muestras de flores, cada una con 4 características, ¿no? El largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, ¿no? Hay 3 especies, como nosotros lo veníamos comentando desde el inicio, son setosa, versicolor y virgínica, ¿no? Y para todo esto se crea un data frame, una base de datos para analizar los datos de manera tabular. Luego, en la estadística descriptiva, nosotros lo que vamos a poder visualizar son las estadísticas del promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo valores extremos, al 25, 50, 75, ¿no? Por cuartiles. Esto nos va a ayudar a la distribución y escala de cada variable, ¿no? Por ejemplo, se puede observar que las longitudes de los pétalos varían más que de los sépalos y eso se va a visualizar en la gráfica a continuación vamos a explicar, ¿no? Luego la normalización de los datos, que básicamente ajusta los datos para que la media sea igual a cero y la desviación estándar sea igual a 1, ¿no? Esto evita que las variables con valores grandes, como por ejemplo el pétale, el largo del petal, dominen el cálculo de probabilidades en el modelo de Net Bayes, ¿no? Como punto 5 tenemos la instrucción extrain, stage. Todo esto básicamente divide los datos en el 70% de entrenamiento usado para aprender y el 30% usado para la prueba, ¿no? Para evaluar. Y el stratigraphy igual a Y asegura que cada especie esté representada proporcionalmente en ambos conjuntos. ¿No? Eso es importante para una evaluación justa del modelo del cual estamos trabajando. El entrenamiento del modelo Naive Bayes crea, crea un modelo gaussiano, ¿no? Que asume las características que siguen en una distribución normal. Luego el FIT entrena el modelo usando los datos del entrenamiento y aplica, ¿no? El concepto teórico del teorema de Naive Bayes que se basa en la fórmula que explicamos hace un momento. El P CX igual a PXC por PC igual a sobre PX, ¿no? Ese sería el modelo de su algoritmo. Y procedemos en el punto 7 a la evaluación del modelo, ¿no? La evaluación del modelo básicamente nos dice que el punto 7, evaluación del modelo. El PREDICT aplica el modelo de los datos de prueba, el accuracy score mide el porcentaje de evaluación, mide el porcentaje de predicción que fueron correctas y la clasificación, un report, ¿no? Nos muestra la precisión del porcentaje de aciertos entre predicciones de una clase. El RECAL nos muestra el porcentaje de verdaderos positivos detectados y la precisión encontrada. Luego, en el punto 8, la materia de confusión es el gráfico que se ha generado a partir de nuestro código, el cual vamos a explicar más adelante, y la visualización de distribución de clases, ¿no? Acá podemos visualizar nuestro cuadro de confusión, ¿no? Donde que en el eje Y tenemos la clase verdadera y en el eje X tenemos la clase predicha, ¿no? Entonces esta matriz de confusión nos muestra cuántas veces el modelo acierta o se equivoca en cada clase, ¿no? Como parte de los datos que podemos visualizar,
Tenemos 15 para cetosa, 14 para versicolor y 0 para virgínica. Luego, como parte de la interpretación, los números diagonales representan aciertos y los que están fuera de los diagonales son errores, ¿no? Son la confusión entre las especies, ¿no? Eso es básicamente lo que nos puede indicar esto. Y el mapa de calor usa colores para resaltar aciertos y errores, ¿no? Entre más oscuro el color en la diagonal, mejor está en el modelo. Luego, para la distribución de las clases, tenemos en el eje Y la cantidad de las muestras y en el eje X las especies, ¿no? Las especies que ya habíamos mencionado anteriormente. Y básicamente nos muestra las flores que hay en cada tipo. Luego nos indica que cada especie tiene 50 muestras, lo que garantiza un dataset balanceado, 50 muestras por cada especie, ¿no? Para cetosa, versicolor y virgínica. Y eso es básicamente lo que... Y conclusión, ¿no? Podemos concluir que NetBayes logra una excelente clasificación con muy poca complejidad computacional. Es ideal para los conjuntos de datos con variables numéricas independientes. Este, eso sería todo. Gracias.